Bienvenidos a Iglesia Libertad Arequipa. Espero que nos puedas acompañar los domingos siguientes. Recuerda también que no solo estamos en Facebook, sino también estamos en la página de YouTube. Búscanos como IBL Arequipa, ¿sí? Ahora pasamos con el hermano Diego. Vamos a alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y después de la adoración tenemos lo más importante, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo con nuestro pastor Jimmy. Hermanos, muy buenos días. Vamos a empezar nuestro culto de hoy domingo en la mañana. Espero que puedas estar muy bien en tu hogar. Quiero que empecemos cantando Hay Libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Libertad.
Iglesia, un gusto con ustedes en esta nueva oportunidad para predicar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y ahora estamos en el capítulo 14. Hermanos, estamos viendo una semana ya en realidad que nadie quisiera tener. Estamos viendo la angustia de Jesús antes de la crucifixión. Y vamos a estar estudiando en esta oportunidad del versículo 53 al 65, ya del versículo 53 al 65, y vamos a estar viendo cómo es que Jesús ahora está siendo falsamente juzgado. Están queriendo buscarle cualquier problema a Jesús con tal de llevarlo a la muerte. Y hermanos, mientras vas buscando este texto, ya Marcos 14 del 53 al 65, estaba pensando en la semana en la que Jesús está pasando ahora. En realidad nadie quisiera una semana así, nadie podría soportar una semana así. Muchos de nosotros, todos en realidad, ya nos hubiéramos rendido cuando estaríamos pasando siquiera un Getsemaní, así como el que Cristo pasó, con agonía, tristeza. Jesús ya pasó, que sus discípulos lo abandonaron, Judas lo traicionó, Pedro está teniendo una reacción que no es la más correcta. Más adelante, después de estos versículos, miramos que Pedro le niega. Ahora en estos versículos miramos de que Pedro está mirando que están queriendo juzgar a su Señor, a su Maestro, le están tirando puñetes y le están escupiendo, y Pedro está solamente mirando lo que están haciendo y no está haciendo nada más que eso. En realidad, hermanos, cuando miramos el sufrimiento, cuando miramos nuestro sufrimiento, las cosas que pasan en nuestras vidas, en realidad no se compara absolutamente en nada con todo lo que Cristo pasó ya por amor a nosotros. Hay mucho, sin lugar a dudas, que aprender de la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y es por eso que siempre decimos, hermanos, ¿quién como Jesús? Él es el ejemplo de amor, Él es el ejemplo de paciencia, Él es el ejemplo de sufrimiento, porque a pesar de tener tantos problemas, pasar tantos problemas por amar a nosotros, Él no se rindió ante nada de estas cosas y siguió adelante firme, porque el deseo, en las palabras de Jesús, su comida era hacer la voluntad del que le envió. Entonces ya debemos estar todos en Marcos 14, 53. Vamos a estar hablando en esta oportunidad de un juicio injusto al justo. Ya un juicio injusto al justo. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad sobre esto, Marcos 14, versículos del 53 al 65. Ya estamos, como dijimos hace unos momentos, mirando toda una semana y días, horas seguidas de muchos problemas en la vida de Jesús por causa de nosotros. Miren el versículo 53, dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Solamente para entrar otra vez en contexto, hermanos, solamente para entrar otra vez en contexto, antes de esto ya Judas le entregó, vinieron a prenderle, como dice la Biblia, a prenderle como un delincuente, cuando en realidad él no era nada de esto. No necesitaban llevar hombres con armas para arrestar a Jesús, porque ya estábamos viendo de que si Jesús diría a su Padre, envía ángeles, Dios lo enviaría y nadie tocaría al Hijo de Dios. Pero él voluntariamente está queriendo pasar cada una de estas etapas para cumplir muchos de los textos en el Antiguo Testamento por amor a nosotros. Ahora, a un Jesús ya arrestado, lo están llevando ante el sumo sacerdote. Versículo 54 dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba, subraye por favor en su Biblia, sentado. Ya dice, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Vamos a estar viendo, hermanos, 3 puntos en este mensaje, en esta oportunidad. Y como te dije hace un momento, Jesús ya está arrestado, lo están llevando ante el juicio. Y probablemente, hermanos, si habría una persona que no debería pasar nunca por ningún tipo de juicio, es Jesús. Si hay una persona a la que de verdad se le ha hecho un juicio injusto, porque él no tendría ninguna cosa por la que se le podría juzgar, él no cometió pecado, es lo que nos dice la palabra de Dios. No había nada por lo que se le pueda juzgar a Cristo Jesús, pero ahora miramos que se le está juzgando de una manera que no es la correcta.
y todas estas cosas, como dije hace un momento, por amor a nosotros. Pero te dije que subrayes la parte donde dice que Pedro estaba sentado. Dice en el versículo 54 otra vez: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. En primer lugar, hermanos, miren, si tú estás pasando por una semana muy difícil, ya si estás pasando y esa semana se ha cargado de muchas cosas en su vida, ¿qué es lo que quisiera o cómo quisiera usted que las personas alrededor se comporten con usted? Probablemente usted va a querer gente o personas que le animen o que le digan que están con usted en momentos difíciles. Pero no quisiera personas tan cercanas a usted que simplemente estén mirando su dolor y no estén haciendo nada. Más si usted ha invertido mucho tiempo en estas personas, esta persona, en este caso, es Pedro. En primer lugar, hermanos, miramos la cobardía. La cobardía. En este caso, miramos a un Pedro que se está alejando cada vez más de Jesús. Como dije hace un momento, hermanos, si usted tuviera un problema muy fuerte, una semana muy cargada, o días cargados de muchas cosas fuertes, cuando va a llegar a casa, usted espera siquiera que su familia esté con usted, ¿no? Su familia le anime, lo aliente, le abrace, y usted poder reconfortarse viéndolos a ellos. Pero usted no espera, si está pasando por muchos problemas, usted no espera en realidad de llegar a casa y tener muchos más problemas, y que las personas en su casa les digan: es tu problema, yo no me voy a meter ahí, tú te buscaste estas cosas. No queremos personas así. Y nos duele más cuando son personas muy cercanas a nosotros. Pero cuando leemos los versículos 53 y 54, miramos a un Pedro que es tan cercano a Jesús, pero al mismo tiempo es tan indiferente a los problemas que él está pasando. Miren, hermanos, estábamos mirando versículos anteriores. En el capítulo 14 podemos mirar de que Pedro le dice a Jesús: yo daré mi vida por ti si es necesario. ¿Qué vida si ahora estamos mirando que él está de lejos sentado con los alguaciles tomando calor? Te dije al inicio de que nadie quisiera tener una semana así. Pero ¿sabes cuál es la noticia, hermano? De que muchas veces en nuestra vida vamos a tener días así, semanas así, meses así, de mucho sufrimiento, donde gente que ha estado con nosotros se ha alejado de nosotros, de que personas en las que nosotros hemos podido invertir cierta cantidad de tiempo, tiempo de calidad con ellos, y al final pasa un evento y se alejan. Miran que estás sufriendo y no te ayudan. Miran que no estás teniendo buenos momentos y en realidad es como que ellos se vuelven tan indiferentes a tu dolor que cuando ellos estaban sufriendo, tú estabas ahí, pero ahora que usted está sufriendo, los demás no están ahí. ¿Cómo se sentiría Cristo ahora? ¿Cómo nosotros, con qué ojos estamos leyendo ahora este pasaje? Un Pedro que se está alejando cada vez más de Cristo, pero lo único, hermanos, que refleja esto es cuán débiles somos. Cuán débiles somos. Pedro ahora se está volviendo cobarde porque está alejándose de Cristo. Lo están mirando a lo lejos, que lo están encarcelando, lo están llevando ante el sumo sacerdote, están buscando su muerte a toda costa de Jesús y él simplemente está sentado ahí. Esto refleja, hermanos, cuán débiles somos muchas veces. Al igual que Pedro, versículos anteriores podemos decir: Señor, mi vida daré por ti, yo te serviré siempre. Pero pasan algunas cosas en nuestra vida y nos deslizamos de nuestra fe y estamos como que mirando al Señor solamente en ese lugar y nosotros no hacemos absolutamente nada más. Dice: Pedro le siguió de lejos. ¿Sabe qué? Recuerde usted esto: no existe el cristianismo a distancia. No existe el hecho de que yo creo en Dios, pero no me comprometo con Él. No existe el hecho de que yo creo en Dios, pero no leo la Biblia. No existe el hecho de que yo creo en Dios, pero sigo dirigiendo mi vida como a mí me gusta. Porque en realidad podemos ver, hermanos, de que Pedro ahora está alejado de Jesús. Y los versículos siguientes a este párrafo estamos hablando de la negación de Pedro a Jesús. Porque cuando uno empieza, hermanos, a desconectarse de la fe, cuando uno empieza a desconectarse de la comunión con Dios, en realidad está yendo ya a un acantilado sin fin.
ya sin fin. Cuando nos empezamos a alejar de Dios, entonces, hermanos, es donde nosotros empezamos a experimentar todo lo que este mundo da. Y tristemente, al inicio parece tan feliz, tan atractivo, tan delicioso, pero después solamente son tragos amargos de los que nos hemos arrepentido muchas veces de tomar. Podemos ver entonces ahora a un Pedro totalmente cobarde, siguiendo de lejos a Cristo, cuando él estaba junto ahí con él, cuando Jesús le dijo, tú serás un pescador de hombres, ahora él mismo está alejándose de Cristo Jesús, y además de eso está mirando su sufrimiento, y solamente está calentándose ya con el fuego ahí. Hermanos, cuando un creyente comienza a retroceder y abandonar su primera fe, muchas veces, ya raras veces, se queda en un primer error. Es decir, quizá Pedro dijo, una sola vez me voy a equivocar, pero miramos que no es así. Más adelante, en los versículos 66 al 72, Pedro le niega 3 veces. En el instante, hermano, en el que usted decida alejarse de Dios, en el instante en el que usted empiece a desconectarse de Dios, rara vez cometerá solamente un error. Constantemente es un declive que siempre estamos equivocándonos más. El pecado siempre nos lleva a un lugar, y a donde nos lleva sin freno. No sabemos dónde vamos a terminar. Es por eso que siempre debemos estar cerca a Cristo Jesús. Pero ¿cómo se sentiría usted si en un momento tan difícil alguien tan especial como Pedro lo abandona? Pero quiero que pueda ver que Cristo no hace nada para ya escapar de la situación en la que está viviendo ahora, sino que Él sigue adelante. Dice en el versículo 55, Marcos 14, 55, dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Miren, a pesar de un sufrimiento así, Jesús no se rinde. Jesús sigue adelante. ¿Quién es el que se rinde? Pedro. Estaba pensando, hermanos, en esto, y estaba viendo de que cuando uno está triste, cuando hay cosas fuertes que están pasando en la vida de uno, es como que la fe empieza a tambalearse, es como que nos empiezan a zarandear, es como que empezamos a dudar. Pero cuando las cosas verdaderamente están muy fuertes, nos metemos en una arena movediza, donde queremos estar ocultas de todos, donde nos queremos aislar de todos, como Pedro, lejos de Cristo, lo seguía a ocultas. Muchas veces he podido ver a muchos cristianos que, hermanos, va a haber cosas en nuestras vidas que nos va a hacer sufrir. Nadie está llamando al sufrimiento a diario en las mañanas, pero inevitablemente va a llegar en nuestras vidas en algún momento. Y como cristianos ya hemos aprendido que el sufrimiento tiene un propósito purificador en nuestras vidas, porque si no, ¿cómo podríamos madurar? ¿Cómo podríamos valorar más las cosas? Pero tristemente, hermanos, muchas veces he podido ver de que muchas personas, ante la aflicción, de verdad, una aflicción fuerte, las arenas movedizas que nos encontramos a veces en la vida, empiezan a aislarse y estar a lo lejos de Jesús, así como Pedro. No quisiera pasar este texto, hermanos, sin aprovechar y decir lo siguiente. Cuando usted se sienta muy triste, cuando usted se sienta muy desolado, cuando usted se sienta sin esperanza, lo peor que usted puede hacer es aislarse. Miramos a un Pedro ahora que se está alejando de Cristo, pero para después mirar a un Pedro que está cometiendo un pecado mayor. Su pecado ahora es alejarse de Cristo, mirarlo de lejos. Pero su pecado que vamos a estar mirando en versículos más adelante es negarle. Porque cuando uno empieza a desconectarse de Dios, no sabe dónde va a terminar. La peor cosa que usted podría hacer, hermano, la peor cosa que usted podría hacer, hermana, en momentos de aflicción es aislarse. Lo que usted necesita es a Dios más que nunca y a su iglesia. Pero nuevamente miremos a Cristo otra vez, que a pesar de problemas así, Él no se rinde, Él sigue adelante. Debemos cuidar entonces, hermanos, nuestro corazón, porque podemos ver que Jesús, a pesar de la adversidad, está firme ahí. Pero nosotros en la adversidad siempre estamos dudando. Nunca ha sido tan importante como es que termina la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, versículo 13, cuando Jesús dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Ya, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Debemos estar orando siempre a Dios para no estar teniendo un cristianismo oculto, un cristianismo a medias, un cristianismo en realidad que no nos hace disfrutar la vida cristiana. Cristo está siempre ahí para con nosotros. Pero hermanos, el problema siempre somos nosotros. Lo que hay en nuestro corazón, lo que permitimos que entre a nuestras mentes, cuando permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestra fe, cuando debería ser al revés, cuando estamos permitiendo de que pensamientos equivocados gobiernen nuestra mente y no la palabra de Dios, siempre el problema seremos nosotros. ¿Recuerdas cómo termina Mateo 6:13? No nos metas, ya líbranos del mal. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, en primer lugar, miramos a un Jesús sufriendo ante las cosas que le está pasando, pero podemos ver en primer lugar la cobardía de Pedro. Lo abandona. En su peor momento, lo abandona. Pero no queda ahí. No solamente es Pedro, son las personas alrededor de Jesús y de Pedro que también actúan de manera muy mala a Jesús. En segundo lugar, vemos la calumnia. Ya, la calumnia. En segundo lugar, miramos la calumnia. Mira lo que dice el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle. Hermano, en realidad, sea que lo lleven al concilio frente al sumo sacerdote o no, en realidad Jesús estaba pasando acá cinco procesos con distintas personas. Herodes, Pilato, Anás, Caifás, otra vez Pilato. O sea, imagínate, hermano, cómo estaba Jesús de cansado, que lo llevaban de un lugar a otro, porque querían solamente encontrarle algo para juzgarle. Y para aquellos que dicen que Jesús cometió algún pecado, lee conmigo por favor este texto. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio para Jesús, dice, contra Jesús para entregarle la muerte, subraya, pero no hallaban, dice, pero no lo hallaban. Son 5 juicios que Jesús lo están haciendo pasar ahora. Estaría totalmente cansado y agotado, pero es solamente porque una persona no encontraba nada, la otra persona no encontraba nada y otra persona no encontraba nada. Podemos ver que este juicio ha sufrido tantas irregularidades. Nadie juzgaba en la noche o en la mañana o en la madrugada, perdón. Esto era en la mañana. Y el juicio no se hacía así de rápido, sino que esperaba de un día para el otro. Tendrían que pensar no en las cosas malas de la persona para llevarlo a la muerte, sino por qué lo están queriendo llevar. Porque siempre la intención era salvar a una persona de la muerte, pero en este caso miramos que llevan a Jesús solamente y le dicen mátalo, y están acelerando el proceso, porque así es el corazón del hombre. Siempre quiere destruir a Dios en su corazón. Que no somos tan bonitos, ¿no? Nuestro corazón no es tan bonito. Así como están actuando estos hombres ahora con Jesús, queriéndole buscar lo que diríamos hoy día la sinrazón para su juicio, nuevamente, hermanos, solamente refleja cuán injustos somos nosotros al querer juzgar a un Dios justo. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Pero por qué Dios hace estas cosas? ¿Realmente estamos nosotros en el nivel como para poder juzgar a Dios de esa manera, cuando ni siquiera conocemos el amor que Él tiene por nosotros, cuando ni siquiera hemos pasado un tiempo en la Biblia para conocer más a Dios y sus atributos? Podemos ver ahora, hermanos, de que no hay culpa alguna en Cristo Jesús para juzgarle. En segundo lugar, podemos ver la calumnia. Los hombres empiezan a inventar cosas para manchar el nombre de Jesús. Dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él. Es la única cosa que en los tiempos de la Biblia, cuando Jesús estaba en este mundo, tenían que utilizar para inculpar cosas a Jesús. Hasta el día de hoy el hombre sigue haciendo lo mismo, creando culpa hacia los demás, en este caso a Cristo Jesús, porque no hay otra persona que no haya cometido pecado, solamente Cristo.
Dice el versículo 56, porque decían falso testimonio contra él, mas su testimonio, dice, no concordaban. Esto es chistoso, porque entre las personas que estarían ahí, él estaría diciendo una mentira, el otra mentira, y esta mentira estaría en contra de esta, y las mismas mentiras estarían ya contradiciéndose. Pero así es el corazón de las personas sin Dios. Cuando miramos un comportamiento así, cuando miramos un comportamiento como el de Pedro, aún tan cerca de Cristo, cuando miramos el comportamiento ahora de las otras personas que no creen en Cristo Jesús, podemos ver algo en común. Siempre que estamos lejos de Dios, nuestro corazón está en desorden. Siempre que estamos lejos de Dios, nuestros pensamientos no son los correctos. Siempre estamos queriendo inventar cosas. Cuando estamos lejos de Dios, hermanos, no nos importa la verdad, aunque algunas personas digan, quisiera conocer a alguien que diga la verdad y no vivir en un mundo de engaños, porque el primer engaño es no querer a Dios en nuestro corazón. Podemos ver entonces en los versículos 56 que su mismo testimonio se contradecía entre ellos. El versículo 57 dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Están queriendo buscarle a Jesús algo para echarle la culpa. Típico, como en el día de hoy, cuando algo no cuadra muy bien en la vida de las personas, buscan un culpable. Y algunos echan la culpa a Dios. Ahora le están echando una culpa a Jesús, queriendo cambiar el sentido de sus palabras, pero en realidad lo que Cristo hace es increíble. Dice en el versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano. Están hablando del templo de Salomón, ya donde ahora estaba Herodes. Dice, derribaré este templo hecho a mano, en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Dice, pero ni aún así concordaban con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Que estos testifican contra ti. 61, míralo por favor. Dice, mas él callaba y nada respondía. Le están diciendo a Jesús, él está queriendo ser, hermanos, querer destruir el templo en ese tiempo sería prácticamente al equivalente de hoy día un ataque terrorista. Estarían pensando que Jesús sería un terrorista porque está queriendo destruir el monumento más religioso y especial de los judíos en ese tiempo, que es el templo. Y dirían, él ha dicho que lo va a destruir en 3 días. Pero luego el mismo texto dice en el versículo, y hará otro hecho sin mano. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo entre líneas? Mira, el templo para un judío es lo más especial. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el sumo sacerdote, ahí estaban los sacerdotes haciendo el sacrificio, ahí era la presencia de Dios. Pero Jesús les está diciendo ahora, yo voy a hacer un templo diferente, no hecho con mano. Lo que nos está diciendo la Biblia ahora es de que vamos a tener un lugar especial con Dios, ya no en un templo, sino que Él mismo, Jesús mismo es el templo, y adivina qué, Él habita en nosotros. Eso es lo que Jesús está diciendo en esos momentos, y son verdades que las personas en ese tiempo no entienden, porque ellos están diciendo, Él quiere destruir el templo y lo va a edificar después en 3 días. No están entendiendo las cosas que Jesús nos dice. Y nuevamente, hermanos, tal cual como las personas el día de hoy, miren, Jesús está mostrando su amor, está mostrando su paciencia con nosotros. En el versículo 60 y 61 se dice que Él no decía nada, Él estaba callado, porque Él es un cordero manso que vino al degolladero para morir por nosotros, pero vendrá en una segunda oportunidad como un león para juzgar. Este es el famoso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que a pesar de que estaban injuriándole, a pesar que estaban
levantándole falsos testimonios, él no estaba diciendo nada. Parece, hermanos, que esta escena marcó tanto el corazón de Pedro, que luego él escribe esto en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 23. Dice: quien cuando le maldecían, ya no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fuera de todas estas cosas, hermanos, es un día difícil, es momentos difíciles. ¿Sabes qué nos dice Pedro ahora en su carta, entendiendo mejor las cosas? Que en todo el sufrimiento que Jesús estaba pasando, había algo que lo mantenía firme: Dios. Dice, encomendando la causa al que juzga justamente. Eso no es otra manera de decir Dios. Hermano, cuando estamos sufriendo, y nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por momentos difíciles, nadie quiere sentirse que no vale nada, nadie quiere sentir ese sentimiento vacío en su interior, nadie quiere estar constantemente con los ojos hinchados, secándose las lágrimas, y quizás ni ya teniendo lágrimas de tanto haber llorado. Pero te dije al inicio, esta es una semana difícil que Jesús está pasando. Pero me desafía tanto ver a Jesús que sigue firme adelante. Y uno se pregunta, hermano, ¿de dónde saca tanta fuerza? Porque hasta sus discípulos le negaron. Un Pedro que está mirando cómo lo están maltratando a Jesús y sentado a ocultas a lo lejos, delante del fuego calentándose. La pregunta es, ¿de dónde saca tanta fuerza? Al pueblo que él estaba haciendo sanidades y milagros, ellos ahora están inventando mentiras para que maten a Jesús. ¿Quién quiere problemas así? ¿De dónde Jesús saca tanta fuerza para mantenerse en pie a pesar de problemas tan grandes? Pedro, con unos años más en la espalda, nos escribe y nos dice: Dios. Es Dios. ¿Usted está pasando, hermanos, por cosas difíciles? Miren, el cristianismo no es que nos libra de problemas, pero sí nos ayuda a enfrentar los problemas de manera diferente. Y nosotros tenemos la promesa de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encantan textos en el Antiguo Testamento donde Dios dice: es mi batalla, no es tu batalla, yo voy a pelear por ti. Ese es nuestro Dios, que está con nosotros. A pesar de ser tan bueno, a pesar de mostrar tanta gracia, quiero que puedas ver el texto. Cuán feo es el corazón del hombre. Lo quieren llevar a juicio. Sin ninguna razón lo quieren matar. Pero Cristo está callado ahí. No abrió su boca. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, está sintiéndose pésimo, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién como Jesús? ¿Quién como Jesús? Que a pesar de tanto sufrimiento, tanta contradicción de alrededor, a pesar de tantas cosas, además de eso, auméntele sufriendo por personas malas como nosotros, que aún hasta el día de hoy no estamos teniendo el cristianismo de repente que Él quisiera. Pero en este momento Él está sufriendo por amor a nosotros. Yo no sé, hermano, pero cuando lleguemos al cielo quizás sea demasiado tarde cuando digamos: hubiera hecho más cosas para mi Señor cuando estaba en la tierra. Yo no quisiera que más adelante salga de mi boca y decir: ¿por qué no hice más? Mira todo lo que Él ha soportado por mí. Y estamos en esta semana, en la Biblia, en esa semana donde Cristo está sufriendo tanto. Y estaba hablando con un hermano y le decía: yo ni siquiera hubiera soportado el primer día, con tanto sufrimiento. Pero miramos que Jesús ya está muy cerca a la cruz. E incluso los inicios del sufrimiento son tan grandes, pero Él decide seguir adelante. Él decide seguir adelante. Mira lo que dice Marcos 14, 63. Ya Marcos 14, 63 al 65 dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos?
Ya dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Mira, dice, a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos. Nuevamente, hermano, si alguien sufrió, es Jesús. Si alguien verdaderamente sufrió, ya estando en el odio, en esta piscina llena de odio de personas, si alguien verdaderamente sufrió, es Cristo. Dice la Biblia, le escupieron, le cubrieron el rostro, le pusieron como una capucha en toda la cabeza y empezaban a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Tú que dices que eres el Cristo, profetiza. Más adelante le dicen a Jesús, sálvate tú mismo. Si salvabas a otras personas, sálvate tú mismo. Hermanos, con todo esto, Jesús sigue firme. Con todo este sufrimiento, Él sigue adelante, con la única intención de mostrarnos que no sé qué tormenta esté pasando usted en su vida, pero con Dios usted puede seguir firme. Con Dios usted puede seguir firme. Empiezan a tirarle puñetazos a Jesús. En último lugar, podemos ver una promesa. En último lugar, podemos ver una promesa. Miren lo que dice el versículo 61. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dice en el versículo 62, y Jesús le dijo, yo soy. Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto sería, ¿qué estás hablando, Jesús? Pero él le dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, le dijo, ¿qué más necesidad de testigos necesitan para que quieran ejecutar a una persona? Según Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, necesitabas a 2 testigos, pero el odio del hombre es tanto contra Dios que le dice, ¿qué más testigos necesitan? Hay que matarlo. Él dice, ¿qué más testigos necesitan? Ya que, versículo 64, ¿habéis oído de la blasfemia? Dice, ¿qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle nuevamente y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles, dice, le daban bofetadas. Estaban empezando a tirarle cachetadas al Hijo de Dios. Nuevamente, hermano, quizás uno se pregunta, ¿qué haría usted si estaría en ese lugar? ¿Actuaría así? ¿Quiere saber la respuesta de verdad? ¿De verdad usted quisiera saber la respuesta de qué haría en un lugar así? Exactamente lo mismo que estamos leyendo ahora. Exactamente lo mismo. Estarían rechazando al Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? En medio de todo esto, Jesús les dice, sí, yo soy el Hijo de Dios. Dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo. Él les está diciendo, yo soy el Salvador, y ahora he venido para salvarle de sus pecados, pero voy a venir una segunda oportunidad. Dice, viniendo en las nubes del cielo. Quisiera terminar diciendo lo siguiente, hermano. ¿Cómo quieres que te encuentre Jesús cuando va a venir? Vino ahora como un cordero para salvarnos de nuestros pecados, buscando un juicio injusto a la persona más justa que ha podido pisar este planeta, Jesús. Pero vendrá en una segunda oportunidad para juzgar a las personas. ¿Sabes qué? El cristiano debería vivir siempre expectante, deseando la venida de Cristo Jesús. Juan termina así el libro de Apocalipsis diciendo, sí, ven Señor Jesús, ven. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Pensando en que Cristo va a venir pronto o pensando en que nunca va a venir? La Biblia entonces nos manda a tener estas verdades claramente en nuestra mente. Jesús les advirtió claramente de su gloria y su grandeza que estaban por venir, pero ellos la estaban ignorando.
Debemos nosotros vivir con el recuerdo diario de que nuestro Salvador volverá un día por nosotros. ¿Por qué? Porque el saber de que Él va a venir un día por nosotros, primera de Juan 3:3, nos purifica. Quiero que pueda ver esto para terminar. A pesar de cualquier sufrimiento, a pesar de cualquier injusticia de las personas fuera de nosotros, a pesar de cualquier injusticia o problema o adversidad que estemos pasando, podemos seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Jesús siguió adelante, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios estaba con Él. Muchas veces vamos a encontrarnos a personas que nos van a abandonar, así como Pedro, mirándonos a lo lejos. Pero si estamos con Dios, podremos seguir adelante. Muchas veces nosotros somos esos Pedros, que nos alejamos de Cristo, y hemos podido ver que mientras nos alejamos más y más de Él, no tenemos freno y solamente nos estamos tirando a un abismo sin fondo. Y finalmente podemos ver de que Jesús nos dice: yo voy a regresar. La pregunta es: ¿cómo quieres que te encuentre a ti? Hermanos, sin lugar a dudas, no hay que perder el tiempo. Necesitamos conocer a Cristo Jesús, y lo que hemos podido ver en este pasaje es cuánta maldad hay en nuestro corazón. Te invitaría a que puedas orar conmigo ahora. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado. Señor, hay tanta maldad en nuestro corazón. Nuestro proceder siempre será mal, sin ti. Necesitamos tanto de ti, Señor. Líbranos de ser cristianos tibios. Líbranos, Señor, de estar de lejos, mirándote siempre de lejos y no queriéndonos acercarnos más a ti. Líbranos, Señor, de estar pensando que no te necesitamos, y que podamos vivir pensando en esta verdad, de que tú vendrás pronto por nosotros. Porque esta verdad, dice tu palabra, nos purifica. Gracias por esto. Si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús, yo te pediría: abre tu corazón a Él, invítale a morar en tu corazón y deja un comentario en este video para que nosotros podamos contactar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Bien, estoy seguro que el mensaje ha sido de bendición para ustedes y quisiéramos seguir ayudándote en el camino de crecimiento en la fe. Y nos gustaría que puedas estar escribiendo cualquier pregunta o comentario en los comentarios del video, o también estar llamando o escribiendo al número de WhatsApp que está saliendo. Estamos nosotros gustosos de poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hasta luego, bendiciones. Las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo.